Eugenio, avísame. Ahí ven. Sí. Bien. Trajimos unos ejemplos de recursos infográficos. La realidad es que creemos que es interesante poder analizar algunos casos como para entender qué tipo de información se muestra, cómo se construyen y bueno, y los recursos, ¿no? Poder entender un poco cuándo usarlos y qué nos permiten entender los distintos tipos de recursos. Si querés, pasa, Euge. Traemos primero unas categorías, son 4 categorías que se usan que se plantean en Information Graphics. Hay un audio. Gracias. Se plantean 4 categorías que son, una es el tiempo, la primera, que bueno, ya vimos algunos ejemplos en realidad, pero bueno, se pueden mostrar tanto procesos como ciclos, y por ejemplo, uno de los casos que vamos a ver de las gráficas de flujos, nos permiten como ver distintos desenlaces o distintas variables que pueden pasar en simultáneo. Entonces es como una categoría que tiene como un montón de formas de resolverse, y es interesante también entender cómo funcionan esas distintas formas. Y, y bueno, entonces tenemos como algunos que son más en secuencia, como eventos en secuencia, otros que son, bueno, cíclicos, tienden a ser circulares, y bueno, también los de flujos son como los principales. Ahí trajimos como, nada, los ejemplos como solo para graficarlos sintéticamente. Pasa nomás. El siguiente es espacio, que en realidad tiene mucho que ver con los mapas, que ya los vimos. Eh, bueno, se representa el espacio y fenómenos. Trajimos también estos ejemplos, las categorías, dale nomás. Las categorías también se dividen, es información que podemos clasificar según lo que queramos mostrar. Y por último, si querés, las jerarquías, que en realidad son elementos ordenados por prioridades, puede ser del más bajo al más alto, del más chico al más grande, dependiendo de la información que tengamos. Esto es como una introducción nomás, la idea es ir directo también a los ejemplos, como para poder analizarlos. Así que si querés empezamos. Bien. Empezamos con uno que tiene que ver con el que vimos en la clase que dio Emil, que era el del video de Rosling, de Rosling, que analiza el ingreso, digamos, el ingreso de cada país, los ordena a los países en 2 ejes, y cada país es representado por un círculo, y los tamaños dependen de la población de cada uno. Ahí, como dice, desde la Fundación Gapminder, este ejemplo, y, y bueno, entonces en el eje vertical tenemos la salud, y además es apoyado, ese eje se apoya colocando la pobreza hacia abajo, y o sea, como que refuerza con las palabras la idea de que la salud se mide de pobreza a más salud. Y lo mismo con los ingresos,
que están en el eje horizontal. Después les vamos a dejar las referencias al final, capaz que pasamos al siguiente. Este lo traemos, es un ejemplo interesante, creemos, porque en realidad representa a una organización, la familia michoacana, que es la que controla la producción y distribución de drogas en esta zona de México. Y en realidad lo interesante es que esta infografía nos permite ver algo que de otra forma sería difícil de comunicar, y son los nodos, o sea, es el relacionamiento de distintos actores, tanto miembros del cartel como miembros en este caso es de funcionarios de la policía o algo así, ahora no recuerdo, pero lo que hace es conectar y hacer visibles esas redes que se generan. Y los tamaños de los círculos tienen que ver con la importancia o el poder que tienen estas personas. Se graficaron 284 individuos y creemos que está bueno entender esto, ¿no? Cómo esto se puede ver de esta forma, y que probablemente sea la mejor forma de mostrarlo. No es lo mismo con un párrafo o lo que sea, que cada persona pueda verlo y entender esas conexiones. En este caso, capaz que una de las críticas que se le puede hacer es que no distingue entre funcionarios y agentes y narcos, digamos, que podría hacerse, pero o sea, lo hace en el texto, tiene como dentro del nombre, distingue según unas letras al principio, distingue esas dos variables, pero podría visualizarse un poco mejor. Pasa nomás. Bien, este caso que traemos es como bien una distinción por categorías que se realiza, y lo que muestra esta infografía es una distinción o una categorización de varios equipos deportivos de Estados Unidos, de la liga profesional. Se proponen 4 categorías, que son las que salen de este círculo, que son categorías de los nombres de los equipos de los deportes, y se distinguen en 4 ramas principales, que son animales, objetos, personas y abstractos. Estas 4 categorías como que no están ordenadas por jerarquía, sino que simplemente se categorizan, y de esos se empiezan a analizar cada uno más en detalle. Capaz que podemos ir directamente ahí va. Le trajimos como un zoom de este ejemplo. En este caso los colores hacen referencia a los deportes, y los iconos también, es como que se utiliza tanto el icono como el color para distinguir cada una de esas categorías dentro del tipo de nombre. Bueno, tenemos fútbol, béisbol, básquetbol y hockey. Y después trajimos, pasá nomás, Eugen. Si quieren pararme a lo que sea, pueden, o participar también, por favor. En este caso, ¿Puedo trajimos decir con la algo? parte... Sí, claro. Anda al ejemplo anterior. No, el Zoom ese. No, se me vino a la mente cuando en su momento hablamos, esto creo que sirve para todos, pero hablamos de las diferentes, los barrios de Montevideo, ¿cómo se llaman? CHA. Municipios. Municipios, se me fue la palabra, perdón.
los diferentes municipios, que hablamos en un momento cómo poder desmembrarlos, ¿no? En el espacio creo que es, y cuando en un momento en un grupo queríamos hablar de los diferentes datos, digo, qué interesante esto como para trabajar este desmembramiento, ¿no? De los municipios que salen de Montevideo, que después capaz que con las líneas las podés ubicar inmediatamente, porque es muy importante saber dónde se ubican donde realmente se ubican estos municipios para poder saber el valor que tienen los datos que después vos querés mostrar, y cómo trabajan esos datos ahí, ¿no? O sea, me parece como un buen recurso para esto de desmembrar el mapa, y no trabajar a veces con el mapa en plano, digamos, y que a sabiendas de que como tienen muchísima información ustedes, se complejiza. Creo que nada, que es un recurso validísimo. Chao. Genial. Sí, creemos que está bueno también porque es como una forma de procesar la información. O sea, se te puede ocurrir esta forma, pero puede haber otras. Y bueno, está en cómo se resuelve y cómo se muestra de la mejor forma. En esta parte, en realidad se muestran los campeonatos ganados, y también se sigue la misma clasificación, el color sigue respondiendo a lo mismo, y las referencias, en realidad, nada, se organizan de menor a mayor, digamos, y teníamos también como una pequeña crítica como para hacerle, que es que los gráficos que vemos de torta, eh, creo que no sé muy bien, pero las referencias están ahí arriba a la izquierda, y cada como tonalidad de los verdes, por ejemplo, significan o representan el tipo de nombre, o sea, objetos, las mismas categorías que veíamos arriba. Y lo que sucede con el primero es que al faltar uno, no es tan evidente de cuál es el que falta. Entonces es como, ese es el mejor recurso para mostrar lo que se quiere mostrar. O sea, nos preguntábamos porque leíamos esto y decíamos, bueno, los otros tres sí, los entendemos bien porque vemos todas las variables de color que hay, pero en el primero falta uno, entonces ahí nos quedaba como esa duda de capaz que hay otra forma de mostrar esto, pero bueno, lo trajimos porque nos parecía interesante también eso, analizar como las distintas formas en que se trabajaba la misma información. Perdón, y el que dice adelante el league, no sé qué dice después. Eso Sí, es como referencia de cómo trabajan los colores. Estoy inventando. claro, lo que está en gris, ¿no? El círculo dividido en esos cuatro Sí. grises, te marca que el abstracto es el más clarito, el que dice personas es el segundo más clarito, objetos, y el más oscuro es animales. Entonces, eso hace referencia a los otros cuatro. Sí, es medio complejo, Es complejo de leer, ¿no? Porque la diferencia en el valor no es tanta. exacto. Y si gente con problema de visión, se No, y pierde. mismo No, pero lo digo bien, ¿eh? O sea, Sí, problema de sí, el visión. verde más totalmente. claro no sabes a qué corresponde, a qué opacidad de las más claras corresponde. No, y tenés que hacer como un cálculo. Ahí ya te aburriste, se te olvidó la mitad de las cosas. Sí, como que te salteas esa parte directamente. No dan ganas. Bueno, pasemos nomás. Ahí, bueno, y trajimos unos casos de taller 2020 y taller 2019, ¿no? ¿Sí? Como para analizar un poco, nada, algo más cercano. Este es del año pasado, es una entrega de la Estación de Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud, que bueno, principalmente el recurso que se usa es el gráfico de flujos, y bueno, ellas, las estudiantes, lo que querían hacer era visibilizar la situación del sistema educativo en relación a esa importancia que hay entre acceder a educación y acceder a un mejor trabajo. Y bueno, y nos pareció que es un ejemplo que está buenísimo, porque en este caso ellas quieren evidenciar esa diferencia, y con este gráfico de flujos se permite ver el recorrido. Acá podemos ver.
es un gráfico de flujos que empieza a dividir los distintos caminos de los estudiantes desde que egresan, desde educación primaria hasta, hasta el último ciclo de estudios. Y bueno, lo que está bueno es que en general, en una lectura total, se puede ver esa diferencia, ¿no? Porque, bueno, traemos otro caso que es el contrario capaz, pero digo, es otra forma de mostrarlo. Bueno, acá antes quiero mostrar que esto está muy bueno y lo queríamos destacar, que hacen una explicación del orden de lectura de este gráfico, y está buenísimo porque marcan las secciones horizontales que permiten comparar información del mismo tipo, bueno, los caminos de lectura, caminos de retorno, el espacio de ampliación de información complementaria, porque ellas también quieren promover la inserción al estudio, entonces también comunican los distintos planes, y bueno, y eso nos pareció que estaba bueno, ¿no? La explicación que hacían. Y otro caso que les quiero mostrar, que nos pareció que estaba bueno como comparar, era el de esta web, que es de otros estudiantes también de este año, del tema de COVID. Y lo que está bueno es que, nada, con esto de empezar a ver qué recursos permiten evidenciar mejor lo que queremos comunicar, en este caso es un juego interactivo en una web que, bueno, que te permite ir conociendo distintos caminos, ¿no? A medida que vas avanzando. El tema es que te permite avanzar en cada camino por separado y no viendo en conjunto qué es lo que pasa, ¿no? Y al final de todo sí te permite ver en este gráfico los distintos caminos que se pueden tomar, y bueno, y apagando y prendiendo capas se puede ver el resultado de ese camino, ¿no? Pero bueno, nos pareció bueno que estaba mostrar esto, cómo este recurso de mostrar los distintos caminos puede generar, capaz que si se quiere, una mayor comprensión del tema global, yendo por las distintas experiencias, o bueno, yendo particularmente a cada una, ¿no? Después, por otra parte, queríamos traer algunas líneas de tiempo. Esta nos pareció súper completa. Es una línea, estas chicas también del año pasado querían promover el uso de aplicativos móviles en este contexto de COVID, en el caso de los adultos mayores. Esto es parte de una infografía, solo para aclarar. Era Sí, como el inicio de una infografía que era un panel que iba hacia abajo. y bueno, lo que nos pareció que estaba buena de esta línea es que era súper completa y cruzaba información de la evolución del COVID, la población mayor de Uruguay y las aplicaciones móviles. Y en su explicación, bueno, ellas definen 3 grandes bloques, que bueno, uno tiene que ver con datos específicos de eventos importantes de Uruguay y del mundo, ordenados cronológicamente. También hay una línea que dirige bueno, los puntos y las etapas. Se van mostrando los casos de COVID a nivel mundial, y además hay información de apoyo y contexto de estas partes anteriores, ¿no? Y esta es otra infografía que también, siguiendo con las líneas de tiempo, nos pareció que estaba bueno mostrar este caso, por ejemplo, que, bueno, plantean cómo la implementación de programas de educación sexual y políticas
cómo se fueron implementando y cómo fue solucionando eso las cifras de embarazo adolescente. Lo que nos pareció que está bueno acá es que, bueno, es una línea de tiempo que cruza las cifras con las distintas políticas que fueron surgiendo, y bueno, eso. Y se puede ir evidenciando cómo esas políticas pueden haber sido las que fueron cambiando esas cifras. Sí, en este trabajo, perdón, Euge, también nos parece interesante que usan como referencias, bueno, acá queríamos destacar esto, ¿no? Como las siglas que usan después las aclaran, y también las referencias las usan en toda la infografía, es como un recurso que te explican arriba todas las referencias que se van a usar y las aplican en todos los datos, porque evidentemente la información está toda conectada y usan esos recursos como para simplificar. Te explican como las reglas y después las aplican. Y esto lo vamos a ver en varios ejemplos, pero queríamos como hacer énfasis en esto del uso de las referencias cuando están bien aplicadas. Pero dale, pasen. Bueno, esta es otra infografía de 2019, que siguiendo también con las líneas de tiempo, bueno, nos pareció bueno compartir esta cuestión, que se evidencia un proceso en este caso, con hitos, en este caso de la evolución de la bicicleta Sí, este trabajo tenía un público objetivo universitario de la Facultad de Ingeniería y buscaron como dirigirse directamente a estudiantes y gente del ámbito y proponían como cosas interesantes de explicaciones con un lenguaje que buscaba como jugar con la lógica de ingeniería. De hecho, como estudiaron mucho para poder comprender algunos mecanismos, por ejemplo, cómo funciona la bicicleta, cómo funciona ¿cómo se llama? El disco y las distintas variables, y lo explican en esa gráfica que vemos ahí en el medio. Y tiene como un orden de lectura interesante y conectan muchas veces información que está como distribuida a lo largo del panel, la van conectando con esas líneas grises que se ven. Entonces la línea de tiempo no termina ahí, o sea, vos podés ahondar en algunos temas y te vas guiando con esas conexiones. Entonces, nada, como también empezar a entender que una temática, al ser compleja, también nos permite jugar con esto, ¿no? Bueno, te explico por un lado el proceso y los hitos de esos cambios en la bici, como desde la construcción de la bici, pero te hablo de los materiales y de la fricción en otro lado, entonces te digo, bueno, la madera permitía o generaba esto, y lo comparo con otro. Entonces como conecta esa línea con otra información y después otra parte de esa línea con otra información y se va como conectando todo el panel. Bueno, este es una sección también de otra infografía. Acá, bueno, como la otra vez se había hablado del tema de hacer un paralelismo con llenar los estadios, nos pareció que estaba bueno agregarla, porque justo en esta se hace una equivalencia con cantidad de personas en ómnibus. Más de 795.000 personas deben salir a trabajar a pesar de la pandemia. Esto equivale a 20.000 ómnibus llenos. Bueno, ahí ponen 20 y lo multiplican y bueno, y en este caso también hay una línea de tiempo que evidencia, bueno, las horas pico. Y bueno, y en esto también se empieza a complementar
un poco lo que decía May de complementar, empieza a complementar con lo que pasa en torno a esa situación, ¿no? Y bueno, agregan datos complementarios de las personas que trabajan en ese contexto también. Ponen Eh, ejemplos, ¿no? Como lo de los músicos, vendedores y los carritos, que los destaca de alguna forma y después te habla de esos trabajos que eligen y te cuentan un poco más. y este es otro caso también que traemos. Bueno, es una gráfica central que permite comparar los datos de los distintos quintiles en conjunto. Y Esta infografía, perdón, como para introducir en el tema, era de autoestimación de ingresos y trabajaba con datos como para entender la diversidad y ellas se centraron principalmente en esta distinción de los quintiles y la comparación. Sí, ¿no? lo que queríamos destacar acá, que está buenísimo, es que bueno, siempre están las referencias a mano y creemos que es como súper entendible, está muy prolija y bueno, y permite tener todos los datos, compararlos al mismo tiempo, mismo en las referencias explican cada aspecto que está graficado, qué significa, por ejemplo, qué significan los distintos tipos de ingresos, qué incluyen y qué no incluyen. Y bueno, Sí, esto queríamos destacarlo porque las referencias en este trabajo estaban súper claras. Entonces vos, si te buscando nomás, o sea, siempre ibas a encontrar a qué hacían referencia en la gráfica central, por ejemplo. Entonces, ¿qué consideran ingreso? O sea, para considerarse ingreso y te ponen cuáles son las condiciones. Y así con todo, de hecho, el uso del color también como es algo a destacar, porque en la gráfica central siempre refuerzan ese uso, digamos. Ahí se ve creo claramente. Y eso, y cuando usan, o sea, para esta gráfica que es bastante compleja, como que reiteran la información cuando es necesario, porque para que no tengas que ir a buscar a otro lado la referencia, refuerzan algunas cosas, y también nos parecía súper interesante traer este ejemplo. Yo quería comentar una cosita de ese, que Sí, dale. de la imagen interior, ahí va, que un desafío que tuvieron grande, que está bueno, que vieron que cada quintil, cada fase de la luna representa un quintil, y está en simultáneo información sobre cada quintil, en esa franja verde, ocre, ¿no? Y el área, esa manchita que estaba ahí, era como la capa de ozono que representaba, no me acuerdo más ahora qué era El exactamente, ahorro. el ahorro, ahí está. Entonces, esa área estaba, o sea, calculada en relación, o sea, el valor que tenía en el ahorro para ese quintil, ¿no? O sea, el quintil número 1 está en un área que es tipo delineada y que quería representar que era muy poco, y así, en tanto aumentaba el quintil, aumentaba la capacidad de ahorro. Y bueno, y también que la gráfica central hacía que el área, digamos, también, digamos, de verde, de esos colores, al principio estaba todo, o sea, todo junto, y después me acuerdo que tuvimos que ajustarlo porque en realidad había como se mentía un poco esa proporción, entonces por eso es que se desfasan las líneas también, ¿no? O sea, como tuvo una complejidad, así que lo pudieron resolver, pudieron dar la información lo más, digamos, fidedigna posible para cada quintil, más allá de que está como todo unido en una gráfica central, o sea que fue como un desafío así muy grande, pero un poco para decir que es importante como, no por que quede lindo y no hay central, forzar los datos o hacer que, digamos,
no sé, las áreas no se corresponden con los valores, digo, ese comentario. Sí, yo quería agregar que además de toda la complejidad que tenía de explicar qué sucedía en cada uno de los quintiles, sobre esta información también se le agrega otra capa que es la diferencia entre varones y mujeres, ¿no? Y eso también está referenciado, se van a ver ahí los astronautas, son dos astronautas distintos, con colores distintos, y esos colores se mantienen, ¿no? Y se muestra en lo que son las fases de la Luna, en la última parte van a ver que se separan o se acercan esos dos entes, digamos. Después, Ahí a vienen cuál es nivel, cuál. claro, a nivel, y luego, dicho esto, van a ver que en algunas gráficas donde el género forma parte de la diferenciación de la información, se vuelve a repetir. Entonces vemos en gráficas de barras, vemos en estas que son de los hogares, vemos luego en la explicación de el oxígeno, me parece que hasta eso funcionó, ¿no? El cómo llevar la retórica, ¿no? En esta idea de cuán difícil o la diferencia de dificultad que hay entre unos y otros de estos actores, que se muestra usando la propia retórica, ¿no? El propio discurso, el propio universo que se forma. Bueno, vamos con el último. Esta es la última infografía que elegimos, porque bueno, nos parece que está bueno que eligen tres problemáticas y tres soluciones bueno, que se tocan con esas problemáticas desde dos puntos, desde dos de esas problemáticas. Y bueno, nos pareció que es súper claro, está todo referenciado, se explica cada gráfico. Lo que nos parece un poco es que, bueno, un poco como el de las opacidades que veíamos al principio de los nombres de los equipos de deporte, ¿no? Esto de los colores a veces que pueden generar un poco de confusión. En este caso nos parecía que con las tramas blancas a veces se perdía un poco la diferencia de los tonos y bueno, y de lo que representa cada uno. Sí, a pesar de eso, creemos que es re interesante el uso del color y, y sirve como para entender esto, ¿no? Bueno, elegimos tres temáticas, las diferenciamos bien, hacemos como estas categorías, las referencias ahí que ven a la izquierda arriba estaban como abajo en el panel, pero las queríamos como traer como, siempre tiene que estar esa referencia, porque la gente se va a preguntar qué significa cuando está rayado y qué significan los puntos. Y bueno, acá es como súper interesante que encontraron la forma de cruzar información como difícil de cruzar. La textura significaba, a ver, ¿cómo era bien? La textura significaba el modo de transporte, ¿no? Y Claro, sí, sí. no, en este caso, por ejemplo, las personas fallecidas en siniestros según causas, y bueno, y ahí por trama se ve según si fue en moto, bicicleta, ómnibus, otros. Y también complementaban, ahí a la izquierda arriba ven los triángulos que usan en una línea de tiempo y agregan información, ¿no? En cada año, como aumentando. Como que empieza a complejizarse, o sea, empezás a leer lo más grande, pero después complementan con más información. Y creemos que estaba súper interesante para verla como ejemplo. Y cómo lograron traer a la vez las soluciones o las posibles soluciones que fueron encontrando. Y cómo se vinculan, ¿no? con las problemáticas.
Sí, me acuerdo que Así, uno de los problemas que tenían respecto de esto de la complejidad de las texturas que se hablaba es que además tenía el color y la textura, pero tenías la sombra del propio objeto, ¿no? La sombra arrojada. Entonces Sí, eso le daba como una complejidad extra porque la propia sombra y la propia iluminación te mentían un poco ¿no? en la tonalidad a cuál correspondía. claro. De todas sí, maneras, sí, esto me acuerdo que había surgido de una de las experimentaciones que eran fotográficas, o sea, así como en el año de Clara y Tonga vimos sus ejemplos, esto salía de un poco de esa excusa del taller, ¿no? De la experimentación, ellos empezaron con eso a hacer, sacar fotografías a origamis, creo que había empezado por ahí, y al final todo eso fue derivando a esto que fue su trabajo de entrega final. sí. Bueno, Así eso que está todo bueno. lo que ven es foto. Claro, Que sí, fotos, hicieron. bueno, y sobre eso agregar, ¿no? Hay algunas gráficas y unos textos que obviamente son editados después. Lo traigo Nosotros, también porque justo nosotros en nuestra estación tenemos un grupo que quiere bordar y trabajar materialidad, y entonces, bueno, nada, ver esa conjunción de cuánto es eh, eh, material agregado después, ¿no? Editado sobre la fotografía, cuánto es material fotografiado. sí, nosotras las veíamos en taller Va, cortando y hacerla. pegando. Sí, es que yo aparte me acuerdo que decía, ay, no van, no sé, no llegan, porque tipo se pasaban haciendo los cositos. Pero estuvo muy bueno, la verdad que estuvo tremendo. Sí, hoy justo comentábamos esto, ¿no? Cómo en realidad al principio lo interesante es empezar a bocetar, ¿no? Y entender la información y a partir de eso, después entender cómo mostrarla y después medio que al final sacar la foto, este, así como, nada, para poder procesar bien, ¿no? Y poder entender cuál es la mejor forma de comunicar eso. Sí, sacar la foto o el recurso que sea, es como que hasta último momento uno está conectando y atando datos y sí, a veces está bueno primero enfocarse en eso. Así que Eh, bueno, por acá, ¿no? sí, Les dejamos unos enlaces de interés para que puedan bichar. Está el ejemplo del cobicho, que es la página web que hicieron, que en realidad es elegir como un camino u otro, y para que puedan chusmear. Después está un par más ahí para ver algunos otros ejemplos, y creo que nada más.